Bueno, vamos a ver esto. Y quiero que leamos en Lucas 10, a partir del capítulo 25, y miren cómo dice. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, escuchá, era un intérprete de la ley y dijo, para probarle, o sea, a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él vino a Jesús, ahí tranquilo, Jesús seguro está ahí, bueno, y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tal vez muchos de nosotros no hemos hecho esa pregunta. Si estamos aquí es porque queremos ir al cielo, queremos heredar la vida eterna, pero y este estaba haciendo una pregunta, le está diciendo, maestro, ¿qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? Y miren lo que Jesús le dijo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Escucha, dos preguntas le hizo. ¿Qué está escrito en la ley? Y la segunda pregunta que le hizo, ¿cómo lees? Este era un intérprete de la ley, una persona que conocía la ley, que constantemente la leía 5 veces en el día. Era parte de su trabajo estar ahí constantemente leyendo. Y el Señor le preguntó, cuando él le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Muchas veces leemos y leemos y leemos, pero ¿cómo estamos leyendo? ¿Para leer nomás o para llevar a la práctica? Y el Señor le respondió, ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él tenía la respuesta, imagínate. Él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué dice las Escrituras? Y él como intérprete se la sabía como un abogado. No sé si ustedes tienen algún amigo abogado y está ahí hablando y está, pues, posiblemente está hablando de cualquier cosa. No, porque la ley dice esto, esto y esto, y se la sabe así a raja. Y en el artículo 995 dice esto. Cuando Jesús le preguntó a él, le dijo, ¿y qué dice la Escritura? Él seguro le dijo, mire, en Deuteronomio tal dice esto. Se la sabía. Ahora, ¿qué Jesús le dijo después después de esto? Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cuál era la otra parte ahí? Llevar a la acción. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando a principio de año esto del Shema? Amará al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Estamos todavía poniendo eso ahí en práctica. Él tenía la respuesta acá. Y el Señor le dijo, haz esto, ¿y qué va a hacer? Vivirás. Eso el Señor le estaba respondiendo. Pero él ahí en medio del... Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, él quería una respuesta. Jesús se la dio. Ama a tu prójimo con toda tu alma al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ya él no tenía ahí una respuesta para decir, ay, y que no, que sí. Entonces después como para justificarse, viste esa respuesta de salida. ¿Y quién es mi prójimo? Le pregunta Jesús. Él sabía, entendía. Y yo quiero que vayamos viendo juntos, analicemos un poco más a fondo todo esto. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta dio a Jesús la oportunidad de definir cuál debe ser la relación entre un discípulo de Jesús y su prójimo. Aquí él estaba preguntando a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Posiblemente Jesús pudo entrar ahí en una discusión, en una conversación teológica, que si se pierde, que si no, que tengo que arrodillarme, que sí, que... Podía haber un montón de cosas, pero el Señor utilizó esta oportunidad para enseñarle cuál es la relación que debe tener un discípulo de Jesús, nosotros como cristianos, con nuestro prójimo.
Él ocupó esta oportunidad para esto. Aquí si leemos en la Biblia, el texto dice que él era un escriba. Eso era como un abogado de hoy en día. Conocía la ley, entendía, sabía todas estas cosas, la manejaba. Había planteado la pregunta a Jesús como una prueba, pero el texto no indica que esto hubiera sido una pregunta con hostilidad. Podría haber estado simplemente buscando información. Posiblemente, no se sabe si él era algo hostil que estaba haciendo o quería realmente encontrar alguna información. Podría haber sido simplemente que estaba buscando información. Sin embargo, la redacción de la pregunta nos da una idea de dónde estaba el corazón de este escriba espiritualmente. Suponía que el hombre debía de hacer algo para obtener la vida eterna. O sea, dentro de él sentía, hay algo que yo tengo que hacer para obtener la vida eterna. Parece que hay algo como que me está faltando. Yo estoy todos los días leyendo, estoy viendo, estoy analizando, estoy interpretando la ley, pero en su corazón, en lo más profundo, él como que sentía que había algo que le estaba faltando. Porque él le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta que le está diciendo. Él en su subconsciente, no sé, allá en su conciencia, lo más profundo, él entendía que había algo que posiblemente le estaba haciendo falta para poder obtener la vida eterna y vivir una vida plena. Suponía que le hacía falta algo. Aunque esta podía haber sido una oportunidad para Jesús discutir y todo, él decidió mostrarle cómo es el amor entre uno y otro. Jesús tomó esta oportunidad para hacer esto. Y me gusta cómo lo que pasa acá se llama... Jesús responde a la pregunta utilizando lo que se llama un método que se llama socrático, que quiere decir que responde con una pregunta con otra pregunta. Él le hizo una pregunta y Jesús le respondió con otra pregunta. Él le preguntó, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le preguntó, ¿y qué dice la ley? ¿Cómo tú lo lees? La ley. Y él mismo ahí se respondió para atrás. No dice esto, y Jesús le dice, a eso, solución. Anda, métele. Él tenía claro, o sea, sabía, pero solo que no estaba haciendo en esa oportunidad. Él le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? El escriba responde a la pregunta de Jesús directamente con la Biblia. Nosotros a veces leemos este mandamiento que Jesús lo resumió en 2, pero él ahí le respondió a Jesús con 2 versículos de la Biblia. El primero está en Deuteronomio 6:5 y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese fue el primer versículo que le tiró cuando el Señor le preguntó. Y el segundo está en Levítico 19:18. Y miren cómo dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros un montón de veces decimos, sí, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero miren el contexto en el que la Biblia está diciendo esto. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cuántas veces nosotros por pavada tenemos un montón de rencor ahí en nuestro corazón? Te pisó un pie, mira, no, ¿por qué me... Ay, ya te enojaste todito y guardaste un rencor ahí, mira, te tocaba servir, estaba limpiando el piso y lo pisó y, mira, hizo de maldad. Y guardamos ahí un montón de rencor. Pero sin embargo, miren en qué contexto dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros en montones de situaciones que estamos, queremos que se haga misericordia con nosotros. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a hacer esa misericordia
hacia el otro. ¿Entendés? Vos ibas en la ruta ahí rápido y subió tu aguja así, 140. Y viene la camionera, venga acá. Mira, pasó esto, Y vos ahí, disculpe, mira, no sé qué. Y por ahí te dice, ok, te voy a perdonar esta. Y tú, qué bueno. Y ese hermano que te ofendió, no pudiera ser así también. Mira, te voy a perdonar. Anda, métele. Tranqui. ¿Entendés? Eso es amar a mi prójimo como a mí mismo. Lo que yo quisiera que me hicieran, eso también yo haría por el otro. Esta es prácticamente la misma respuesta que Jesús dio en Mateo 22. Y miren cómo dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Viste? Ellos tenían los 10 mandamientos y todas esas cosas que hacían. Y él vino así como, vamos a ver, Señor, lo que vos tenés. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el top? Y Jesús ahí le tiró 2. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Simplificado ahí. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y en esa re bien. ¿Y el otro? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Hasta este punto, ya después que el Señor le dijo, ok, tengo que amarle, pero él viene, ¿quién es mi prójimo? Y a esta respuesta, Jesús le responde a él, a esa pregunta, con esa parábola del buen samaritano, que muchos de nosotros conocemos. Y usamos el término, un samaritano allá, para decir que una persona así buena. Miren cómo el Señor le dice, después que él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces, dice de la siguiente forma: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. Antes de comentarle esto, quiero decirle que esa pregunta que él hacía tenía un tanto de validez. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se usaba, convivían junto ahí personas que tanto que hablaban hebreo como que hablaban griego. Y en ambos idiomas tenía un significado un poco diferente. Por ejemplo, en griego la palabra prójimo significa alguien que está cerca. Es el significado en griego, alguien que está cerca. Pero el significado en el hebreo significa alguien con que tienes una asociación. No sé, tu compinche, tu amigo ahí cercano. Entonces posiblemente él estaba como que, o él que está cerca de mí, o es mi compinche o mi amigo. ¿Entendés? Se podía dar esta situación, pero Jesús, para despejar cualquier duda, le pone el mejor ejemplo con esta palabra. ¿Vos querés saber cuál es tu prójimo? Le dice, escucha. Respondiendo Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. El tipo estaba ahí medio agonizando, si se podría decir. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, un sacerdote, ojo, y viéndole pasó de largo, no sé, le puso la tercera ahí al auto y directo, pasó de largo. Y por el camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Sacerdote, levita, directo pasaron. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose,
vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídamele. Escuchen, cuídamele, le dijo. Y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Tenemos 3 personajes acá. Una necesidad y 3 personajes. En primer lugar tenemos al sacerdote. En ese tiempo podemos decir que era, no sé, un pastor, alguien que representaba. ¿Quién más que él podría mostrar el amor de Dios a esa persona que estaba ahí tirado? Pero sin embargo dice que pasó de largo. La parábola del buen samaritano cuenta la historia de un hombre que viajaba, le atracaron y quedó ahí sucio en el camino. Y en primer lugar le pasó un sacerdote. El siguiente personaje, ese sacerdote, que Jesús cuenta en su historia, es un sacerdote. No dedicaba ningún tiempo, no dedica ningún tiempo para decir qué tipo de sacerdote era. Bueno, dice que es un sacerdote. Solo cuenta que no mostró amor ni compasión por el hombre que necesitaba ayuda. Aquí no dice si era un sacerdote de aquí, de allá, solo dice que no tuvo compasión por esa persona que necesitaba en ese momento. Imagínate, a veces estamos involucrados en tanta actividad y vamos, y seguro que para la iglesia cuando era iba, y había alguien ahí necesitado y no se detuvo a ayudarle. En segundo lugar, vemos lo que es un levita que pasa al lado. ¿Qué era un levita en ese tiempo? Era un servidor en la casa de Dios. Los levitas estaban tiempo completo en la casa sirviendo, cantaban, hacían esto, los utensilios. Estaban ahí. ¿Y qué hizo que también? De largo pasó. Pero presten atención, el Señor aquí, Jesús, quería romper todos los esquemas. Porque Él te está contando una historia donde hay 2 malos y un bueno. Y al final de la historia, lo que se suponían que tenían que hacer lo correcto, no fueron lo que lo hicieron. ¿Quién lo hizo? Ese samaritano. Ese samaritano que posiblemente no tenía todo el conocimiento que tenían los otros de la ley. Pero vio la necesidad. ¿Y qué hizo? Respondió a esa necesidad. Muchas veces tenemos un montón de información. Está bueno, tenemos que leer la Biblia, tenemos que memorizarla. Pero ponerla en práctica. Tenemos que llevarlo a la práctica. Este hombre quería saber qué debe hacer para heredar la vida eterna. Entre pregunta y pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le está contando esta historia. En su parámetro hebreo, él sabía muy bien lo que era un sacerdote. Él sabía muy bien lo que era un levita. Y también entendía el tema con los samaritanos. ¿Qué pasaba con los samaritanos? La siguiente persona es ese samaritano, el que menos probablemente habría mostrado compasión por el hombre. Según el estándar de ese es la oveja negra. Está perdido ese. No, ese no. Sin embargo, Jesús le está diciendo, ese fue el que tuvo compasión. La siguiente, probablemente no habría mostrado compasión por el hombre. Los samaritanos eran considerados una clase baja de personas por los judíos, ya que se habían casado con otros judíos y no guardaban toda la ley. Por tanto, los judíos lo tenían como nada ellos. Lo tenían al menos a los samaritanos. Porque los samaritanos fueron esos que Dios dijo, no se casen con extranjeros. Y ellos fueron y se casaron. Habían algunas normas que había que cumplir y ellos decían, no, nosotros no vamos a cumplir. Entonces, esos samaritanos, esos sacerdotes, esos levitas que eran puros, ese escriba, ese que interpretaba la ley, esa persona era un impío, ese está afuera.
porque no está cumpliendo toda la ley. Pero sin embargo, acá en el ejemplo que el Señor le está poniendo, en esta historia que el Señor está contando, el que se suponía que era el malo, había sido que era el bueno, porque tuvo la compasión por ese hermano que necesitaba. No sabemos si el hombre herido era judío o gentil, pero hubo una diferencia. No hubo ninguna diferencia para el samaritano. No consideró la raza o la religión de este hombre. Él simplemente vio una necesidad. Él no se detuvo a ver, hebreo, Encarnaceno, no, Edith Tapúa. Ese Asunceno. De Pedro Juan. No, él no se detuvo a ver estas cosas. Él no, ¿tiene los ojos claros o tiene oscuros? ¿Es morochito o es así más blanquito? No. Él no se detuvo a ver estas cosas. Él que vio una necesidad. Y ahí Jesús le estaba rompiendo así todos los parámetros. Esa casita que ellos habían construido, Jesús la derribó así. Vos podés leer, mirar, hacer todo. Pero si no amas a tu prójimo como a ti mismo, Y eso se ve en yo ver la necesidad y acudir a ella. ¿Será que el Señor tiene confianza en vos de poner una necesidad frente a vos y que vos puedas resolver? O el Señor dice, no, mejor a fulano. Creo que en Él puedo confiar un poco más. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Posiblemente ahora estamos hablando y un montón de prójimos te están llegando a tu mente. Tu primo, tu tío, tu sobrino, tu hijo, tu amigo en la escuela, tu compañero, tu jefe, no sé, tu empleado. Un montón de prójimos que están ahí y nosotros le estamos pasando así, derechito. Ahí no estamos viendo la necesidad, ni estamos dándole la oportunidad a Dios de que nos use. Un montón de veces oramos, Señor, úsame, decime, ¿qué tú quieres que yo haga? Y un montón de prójimos ahí y yo sin ver. A veces nos estamos mirando nosotros mismos así egoístamente y, Señor, mostrame las necesidades. Y no veo y me estoy mirando así. Pero cuando levanto un poco la mirada, lleno, mire a su alrededor. Mire un montón de prójimos ahí. Lleno de prójimos. Ese nene en el semáforo que está vendiendo ahí detergente de piso. Ese es tu prójimo. Una monedita, no tengo. Sí, no tenés monedita, pero tenés una papeleta, le puedes dar una papeleta. ¿Entendés? Y así día tras día el Señor va poniendo delante de nosotros un montón de necesidades. A veces hermanos nuestros aquí en la iglesia y ni para allá miramos. Aquí este samaritano no estaba viendo qué era. Él simplemente estaba viendo ¿qué? La necesidad. Y acudir a esa necesidad. Como el buen samaritano, como el buen hombre que era el samaritano, Jesús está trazando está trazando un fuerte contraste entre los que conocían la ley y los que realmente la seguían como un estilo de vida. Hace una línea así en el centro. Y aquí está el escriba, el sacerdote, está el levita, que conocían toda la ley. Pero en la oportunidad que se le presentó, y de este lado hay un samaritano, que posiblemente estaba casado con una extranjera. Pero sin embargo, no vivía el estilo de vida. Fue el que acudió, el que amó a su prójimo como a sí mismo. Porque si nosotros leemos, y lo voy a leer acá de forma literal, él cuando lo lleva, él dice, cuídamele. Él no le dice cuídalo. Porque cuídalo como cuídalo, ahí está. Lo va a cuidar y está bien. Pero él le dice, cuídamele. Él se sentía que era parte de sí mismo. Él sabía que era parte de él. Él entendía que era otro ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, así como él era. Y le dice, cuídamele. Imagínate, a ese nivel
Y vemos que el Señor le dice, ok, yo tengo que irme, pero si hace falta pagar algo más, paga. Y cuando yo vuelva yo te repongo. Si este samaritano estaba viajando por ahí, era porque él tenía un destino. Él tenía una agenda, él tenía un lugar donde llegar. Pero él frenó su agenda, invirtió tiempo, porque tuvo que curarle, imagínate, subirle al caballo, llevarle al mesón. Y en lo que volvía ya, si tenía que llegar a las 7, llegó a las 9. Pero detuvo su agenda, invirtió, aparte de su tiempo, dinero, recursos. Pagó todo el mesón, le preguntó, si hace falta algo más, toma. Ahora, ¿a quién no le gustaría que hicieran eso por ustedes? A mí me gustaría. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y suena así como tan rima. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces como que, ay, pidámosle al Señor que nos ayude a sacar de nosotros el egoísmo, el pensar solo en nosotros y empezar a ver todo a nuestro alrededor. Y dice lo siguiente: al terminar el encuentro de esta manera, Jesús nos está diciendo que sigamos el ejemplo del samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Y vamos a leer el 33, miren cómo dice. Pero un samaritano que iba de camino, en primer lugar, vino, se acercó a él, vino, y en segundo lugar le vio y fue movido a misericordia. Primero se acercó, vio, mira la condición que está, y fue movido a misericordia, y ahí empezó el proceso de sanarle, le puso vino, esto, lo otro, pero él le vio. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para nosotros empezar a poder ver todas esas personas que están tirados por ahí que necesitan. Posiblemente un matrimonio que vos conocés, que ya está a punto de divorciarse, mira, ayúdale. Posiblemente alguien cerca de tu barrio que vos sabés que, no sé, ayer no cenaron y hoy invitarle del asado. ¿Entendés? Es empezar a ver, a nosotros mirar, sacar los ojos de nuestras propias necesidades y poder ver las necesidades de otro para que el Señor se glorifique. ¿Y qué tenemos que hacer? En primer lugar, debemos mostrar compasión y amor por aquellos que encontramos en nuestras actividades cotidianas. En tu día a día, en tu trabajo, en la escuela, donde te moves, hay un montón de personas necesitadas. Y nosotros empezar a abrir los ojos y ver, ok, ¿cuál es mi prójimo de hoy? Usted sale de su casa así, ¿cuál es mi prójimo de hoy? Voy a buscarte. Y seguro que va a encontrar muchos. Muchos prójimos va a encontrar. ¿Cuál es mi prójimo? Es ese que está ahí necesitado. Es ese que está ahí esperando una ayuda. Debemos amar a los demás. Otra enseñanza, sin importar su raza o religión. El criterio, ni el criterio dentro de la sociedad. Si ellos necesitan y nosotros tenemos lo que necesitan, ayudamos. Vos necesitas un abrazo, yo tengo 2 brazos, venga, abrazo. Eso tenemos que aprender y poner en práctica. Debemos amar a los demás sin importar. Todos somos criaturas de Dios. Y cuando nos convertimos a Jesús, somos su hijo. Y no hay ni uno más ni uno menos. Todos. Entonces empezar a caminar buscando así, ¿dónde hay una necesidad? Acá está. Debemos dar generosamente y libremente sin esperar nada a cambio. Imagínate la inversión que hizo este señor. Le llevó a un hotel, le puso vino, no sé si lo compró, por ahí ya lo tenía, pero gastó. Le puso aceite. Y encima de todo eso dijo, bueno, y si hace falta un ibuprofeno, comprarlo y yo te pago. Puso todo al servicio de esa persona que necesitaba. Ese era el prójimo ahí. Ahora te pregunto de vuelta, ¿quién es tu prójimo? ¿Dónde está ese prójimo que te está esperando hoy o mañana o durante la semana? ¿Quién es tu prójimo? Tenés que encontrarle.
buscarle y encontrarle. Y, bueno, no tener que buscar mucho. O sea, saliendo de acá seguro que ya he encontrado 2 o 3. Todos tenemos necesidades, tanto físicas como espirituales. Y ahí estamos nosotros. Ahí está la iglesia de Dios. Le voy a contar esto que me pasó reciente esta semana. Parece que el Señor me hizo pasar por esto para poder predicar así con tanta convicción esto. ¿Qué pasa? Esta semana nosotros estábamos así con Naya, nuestra hija, y ella estaba con fiebre. Le levantó fiebre, día 1, día 2, fiebre. Y bueno, y decimos, ok, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a llevar a su consulta, ahí le revisa la pediatra y todo eso. Pero ¿qué pasa? Esto fue el viernes que le llevamos. Pero el jueves a la noche, cuando decidimos llevarle, si usted no tiene mucha disciplina, le doy un consejo. Cómprese un perrito. Ese le va a ayudar a ser disciplinado. Porque ese perrito cuando ladra que quiere salir, sale, sí o sí. Entonces yo le saco más o menos como 3 veces al día. Y cuando le saco, lo que hago es que suelo orar mientras le paso al perrito. Entonces si se me olvida orar o lo que sea, bueno, cuando le saco a él ahí ya le enchufo una oración. Y bueno, y sacando así mi perrito Dumbo, estaba por acá. Estamos ahí. Y le hago una oración así muy sincera a Dios, así de mi corazón. Y le dije, Señor, no puede ser que lo que tú nos provees, nosotros tengamos que gastar en medicamentos, siendo que vos podés sanarle a Naya. Esa fue mi oración, así simple. Señor, no sé, no entiendo si vos podés sanarle, ¿por qué tenemos que gastar nuestra plata en medicamentos? Y ahí quedó la oración. Eso fue a la noche. Al otro día le llevamos a la mañana a Naya así a su consulta, le revisan todo bien, ok, tiene esto y esto, ok. Entonces tenés que comprar estos medicamentos. Y me pasa así la indicación, la receta, y vamos ahí, salimos de la clínica y pasamos directamente a la farmacia. Tac, y ahí. Bueno, y le paso a la chica, y ella busca este, pone ahí, tiene todo ahí. Cuando hace ok. Y me dice, no recuerdo bien cuánto eran, pero eran 140,000, algo así era. Muy bien. Y yo, eso, ok, muy bien. Saco así mi billetera para pagar. Y en ese mismo momento que estoy así pasando ya para pagarle, escucho una voz detrás de mí que dice, no pagues, poneme en mi cuenta. Y yo, y miro así hacia atrás y había un hermano ahí que dijo, no, espera, no pague. Poneme en mi cuenta, yo voy a pagar. Y yo no sé quién se sorprendió más, si yo, Tani o la chica que estaba ahí atendiéndonos. La cajera se quedó como que, ¿qué hizo? No entendía. Y el Señor hizo así, tac, y pagó. Yo no me acuerdo el monto porque no sé, el Señor pagó. Ya está. Y cuando salimos del lugar no sabíamos lo que íbamos a hacer. Llorábamos, nos reíamos, saltábamos, ya no sé, no olvidamos ni de cómo teníamos que dar el medicamento. Ya yo sé que el Señor resolvió. Imagínate, eso el Señor hizo y fue como un milagro. Y no fueron los 130, 140 mil que el Señor pagó lo que me impactó. Lo que me impactó fue ver a un prójimo haciendo algo por mí. Imagínate. Con eso el Señor me estaba diciendo, tranquilo, yo tengo el control, no te preocupes. El Señor le podía sanar. No teníamos tal vez que comprar medicamentos, pero el Señor quería mostrarme y enseñarnos eso en ese momento. Ahora yo quiero que veamos todo lo complejo del milagro. El Señor hizo que yo y esa persona coincidiéramos en ese horario, en ese momento, en ese lugar. Ahora, la pregunta que te hago, ¿qué confianza le tenía el Señor a esa persona para saber que lo podía hacer coincidir conmigo y que esa persona iba a responder a la necesidad? Me dijo a mí, si hubiera sido tú que está aquí atrás y otro pagando ahí,
Yo puedo confiar en vos de que vos podías hacer eso. Eso es amor por el prójimo. Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Ahora yo te pregunto, si hay una necesidad acá en Encarnación, el Señor va a decir, no, yo le puedo decir a Él, porque yo sé que Él lo va a hacer. Y te vas a cruzar frente al camino a esa persona y vos vas a poder responder a esa necesidad. El Señor no te va a poner una necesidad delante que vos no tengas cómo responder. Nosotros no vamos a cruzar con necesidad de personas, con prójimos que tienen algo que nosotros tenemos. De entrada, hay un montón de personas que necesitan a Jesús, necesitan la salvación. ¿Y quién acá no tiene? No tengo. Sí tenés. Y mucho para dar. Yo creo que el Señor tiene que ver a todos nosotros aquí con la confianza de que nos puede presentar frente a cualquier situación y nosotros vamos a responder. Que cuando el Señor diga, a ver, tengo a alguien en Encarnación que necesita algo, anda ahí, iglesia de Dios, y decirle a cualquiera ahí que se crucen, los ángeles hagan su trabajo, porque yo sé que cualquiera de ellos va a responder a la necesidad. Amén. Este es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es ese prójimo que tuviste ahí en tu mente toda la prédica? Anda y servirle. Anda y ayudarle a esa persona. No siempre podemos cumplir la ley debido a nuestra condición humana. Nuestro corazón y nuestros deseos son en mayoría egoístas. No lo cumplimos por eso, porque humanamente somos egoístas, queremos todo así para nosotros. Siempre me llama la atención algo que leí hace un tiempo. Y sabían que la energía nuclear tiene la capacidad de dar luz, energía a todo el mundo y ya solucionar el problema de energía. Pero sin embargo, los humanos, ¿para qué están usando la energía nuclear? Para hacer bombas, para destruirse. Egoísmo. Ese era el contraste que el Señor le estaba poniendo acá. Ese grupo que conocía toda la ley, pero ese samaritano, que era considerado menos dentro de la sociedad, que no cumplía en su totalidad la ley, ese fue el que lo puso en práctica. Ese fue el que acudió. ¿Y cómo le dice? ¿Y qué Jesús hace después? Le pregunta, ¿quién pues de estos tres fue el prójimo de este que cayó en manos de ladrones? El Señor le hace otra pregunta al mismo. El Señor con pregunta nomás le está tirando ahí. Y de estos tres que contamos, ¿quién tú crees que fue el prójimo de ese? Y miren lo que él respondió. Y él dijo, el que usó misericordia con él. Ese primero que vos dijiste, ni siquiera quería mencionar el nombre. Ni siquiera dijo, es un samaritano, porque lo tenía al menos. Dijo, el tercero. Ese último que vos dijiste, ese. Y el Señor aquí quería enseñarle esto. Este que usó, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos ponemos de pie. En resumen, la lección de esta parábola que el Señor nos deja son tres. Debemos dejar de lado todos nuestros prejuicios y mostrar amor y compasión por los demás. En segundo, nuestro prójimo es cualquier persona con la que nos encontramos. Todos somos criaturas del Creador y debemos amar a la humanidad como Jesús la amó. ¿Qué dio Jesús por la humanidad? Él mismo se dio. Él mismo se dio. Y a veces nosotros estamos retrayendo así un abrazo, una palabra a alguien de aliento, por un simple
prejuicio. En tercer lugar, cumplir la ley en su totalidad con la intención de salvarnos es una tarea imposible. Necesitamos un Salvador y es Jesús. Jesús es quien pone ese amor en nosotros. Y ese Jesús hoy está aquí y quiere llenar tu corazón de ese amor para poder salir e ir y amar a tu prójimo. Cerramos nuestros ojos y ahí orar al Señor. Pensar en ese prójimo que posiblemente hace tiempo que estabas esquivando, y pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor, por a veces estar frente a necesidades, Señor, y no responder a ella, Dios. Perdónanos, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sido como este sacerdote o este levita, Señor, que estando involucrado, Dios, en tu reino, Dios, no hemos mostrado tu reino, Señor, involucrados en tarea, Dios, y olvidamos, Señor, este mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es viva, es eficaz, Dios. Que cada palabra que hoy fue lanzada, Señor, en tu nombre oramos, Dios, para que dé fruto, Dios. Que a partir